Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 29 de enero. Militares de Venezuela juran lealtad a Delcy Rodríguez. En un acto marcado por la inusual transición política en Venezuela, 3.200 militares y policías juraron lealtad y subordinación absoluta a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia del país tras la caída del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de este mes. La Fuerza Armada, tradicional pilar de la llamada Revolución Bolivariana y base del poder político desde los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, refrendó públicamente su respaldo a Rodríguez, con el ministro de Defensa pronunciando el juramento de fidelidad y compromiso de obediencia. En el acto también se entregaron símbolos de poder, como el bastón de mando presidencial y la espada de Simón Bolívar, reforzando el mensaje de continuidad del Estado bajo su liderazgo interino. Reconocemos y juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. Nuestra lealtad a la Constitución Nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano. La ceremonia tuvo lugar en Caracas, donde efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desfilaron ante Rodríguez, la primera mujer en presidir Venezuela, en un gesto simbólico destinado a consolidar su autoridad y a mostrar unidad institucional en medio de la crisis. Machado confiada tras reunión con Rubio. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, volvió a tomar un papel central en el debate sobre el futuro político de Venezuela, al cuestionar abiertamente la confiabilidad de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con quien Estados Unidos está coordinando tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de enero. Machado, tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, dijo a periodistas que no hay fe en Delcy Rodríguez, subrayando preocupaciones sobre la cooperación y la verdadera voluntad democrática de la mandataria interina, quien viene del círculo del chavismo y cuya lealtad a los objetivos democráticos planteados por Washington ha sido motivo de debate. Creo que nadie confía en Delcy Rodríguez. Lo que pasa es que se le han acabado las opciones. Todo el mundo sabe de qué se trata este régimen. Estamos hablando de criminales. Han asesinado personas intencionalmente, han obligado a 1/3 de nuestra población a abandonar el país y huir. Han diseñado el sistema más criminal, torturador y represivo de la historia de este hemisferio. Esto es terrorismo de Estado, y ella es parte esencial de él. Trump amenaza al alcalde de Minneapolis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras su negativa a aplicar la nueva ley anti-inmigración en esa ciudad, una medida que ha generado un choque político entre el gobierno federal y autoridades locales. En un mensaje difundido por redes sociales, Donald Trump aseguró que Frey, que se había declarado en contra de aplicar esa normativa en su jurisdicción, está jugando con fuego al rechazar lo que el presidente considera una herramienta fundamental para el control migratorio y la seguridad pública. La advertencia presidencial subraya la tensión entre diferentes niveles de gobierno sobre cómo manejar la política migratoria dentro del país. La ley en cuestión, promulgada por el gobierno federal, fue diseñada para fortalecer la cooperación entre agencias locales y federales en la identificación y detención de personas sospechosas de estar en el país de manera irregular.
Entre otras cosas, exige que las autoridades locales colaboren con las órdenes de detención del ICE y compartan información sobre personas con antecedentes migratorios irregulares o con órdenes de deportación pendientes. Irán no descarta diálogo nuclear con Estados Unidos. Irán promete responder a cualquier ataque de Estados Unidos, pero abre la puerta al diálogo nuclear. El canciller iraní Abbas Araghchi advirtió en X que el país mantiene el dedo en el gatillo para responder de manera inmediata y contundente a cualquier agresión. Araghchi reiteró que el programa nuclear de Irán tiene fines civiles, desestimando las acusaciones de los países occidentales de que Teherán busca fabricar una bomba atómica. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que el tiempo se acaba para negociar. Tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln a la región y no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales. Accidente aéreo mortal en Colombia. Un avión de la aerolínea estatal colombiana Satena se estrelló en una remota zona montañosa del departamento de Norte de Santander, en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela y en una región rural con presencia de grupos armados. El vuelo NSE 8849, operado por un Beechcraft 1900 con matrícula HK 4709, despegó desde Cúcuta rumbo a Ocaña, pero perdió el contacto con el control aéreo poco después de su aterrizaje y más tarde se confirmó que las 15 personas a bordo fallecieron, incluidos los 2 tripulantes y los 13 pasajeros. Entre las víctimas estaban el congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya, quien representaba a la circunscripción transitoria especial de Paz del Catatumbo en la Cámara de Representantes, y Carlos Salcedo, candidato a la Cámara para elecciones legislativas de marzo. Quintero, abogado y defensor de derechos humanos, era una figura destacada por su trabajo con víctimas del conflicto armado en esa región. También viajaban miembros de su equipo de trabajo. Las autoridades colombianas pusieron en marcha un operativo de búsqueda y recuperación en el punto del accidente, en la vereda Curacica del municipio de Playa de Belén, y señalaron que no hubo sobrevivientes. Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del siniestro, se espera que las investigaciones de la Aeronáutica Civil esclarezcan lo sucedido. El hecho ha generado luto en el país y mensajes de condolencia por la pérdida de líderes políticos. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 29 de enero. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.